Leucipo de Mileto, o de Abdera, o de Elea, fue un filósofo griego considerado tradicionalmente como el padre del atomismo antiguo. La verdad se sabe muy poco de él, aparte de que vivió en el siglo V a.C., y de hecho es difícil distinguir sus ideas de las de su igualmente famoso discípulo Demócrito, otro personaje importante para el desarrollo de la teoría atomista. Hasta se dice que Epicuro, un filósofo atomista del siglo III a.C., negó su existencia. Del mismo modo que el resto de los presocráticos solo sobreviven fragmentos de él, pero se le atribuyen dos libros: El gran sistema del mundo o Macrocosmos y Sobre la mente. Cicerón nos asegura lo siguiente: Leucipo postuló átomos y vacío, y en este respecto Demócrito se parece a él, aunque en otras consideraciones fue más productivo. Es decir, la teoría fue creada por Leucipo y luego tomada y desarrollada por Demócrito. Su teoría consiste básicamente en que la materia está compuesta de átomos, es decir, partículas indivisibles y homogéneas. Las cosas del mundo se generan a partir del movimiento y de las diferentes disposiciones de esos átomos. Ya que tan poco se sabe sobre los aportes específicos de Leucipo, vamos a desarrollar el atomismo en un video sobre Demócrito, pero por ahora vamos a decir algunas cosas, como introducción por lo menos, para que este video no quede vacío de contenido. Diógenes Laercio informa que Leucipo fue discípulo de Zenón de Elea, lo que no es un dato menor sea cierto o no, ya que Zenón había postulado una serie de paradojas que demuestran que el movimiento y la pluralidad no existen, ya que un cuerpo no puede ser dividido en una cantidad infinita de partes, y la teoría atomista bien pudo haber sido formulada como una respuesta a esos argumentos. La opinión de Leucipo es esta: todas las cosas son ilimitadas y todas se transmutan entre sí. Todo el universo es el vacío y lo lleno. Los mundos se originan cuando los átomos caen al vacío y se entrelazan. La naturaleza de las estrellas se origina desde su movimiento y su incremento. El Sol es llevado en círculo alrededor de la Luna y la Tierra gira sobre su centro. Su figura es como la de un tambor. Leucipo fue el primero en hacer de los átomos los primeros principios. Es notable el uso del plural cuando habla de mundos. Vamos a ver esto enseguida. Cuando dice que la Tierra tiene forma de tambor, parte de la descripción de Anaximandro, para quien la Tierra tiene forma de cilindro. Aristóteles le atribuye a Leucipo la fundación de la teoría atomista, y nos explica cómo se originó. Parménides, con su escuela monista eleática, negó la existencia del vacío, lo que le llevó a deducir que tampoco existen la pluralidad ni el movimiento, ya que el ser, o lo que es, o lo uno, ocupa todo el espacio de lo que es, así que no tiene lugar para moverse, y no puede dar lugar a lo que no es, o sea, al cambio, por ejemplo. Leucipo comprendió el problema de que si el vacío no existe, el movimiento es imposible, pero afirmó que es un error considerar al vacío como no existente, así que fue el primer filósofo en declarar la existencia del espacio vacío. Los pitagóricos hubieran dicho que el vacío consiste en una especie de aire, pero Leucipo está hablando de algo completamente vacío. Algunos de los primeros filósofos pensaban que lo que es debe, por necesidad, ser uno e inmovible, ya que el vacío es no ser. El movimiento sería imposible sin un vacío aparte de la materia, ni puede haber una pluralidad de cosas sin algo que las separe. Pero Leucipo pensó que tenía una teoría que, siendo consistente con la percepción sensorial, no suprimiese la generación o la destrucción o el movimiento o la multiplicidad de cosas. Él aseguró que el movimiento es imposible sin un vacío, que el vacío es el no ser y que ninguna parte del ser es no ser, ya que el ser en sentido propio es un plenum absoluto, pero tal plenum no es uno, sino que hay un número infinito de ellos, y son invisibles debido a la pequeñez de su masa. Se mueven en el vacío, ya que el vacío existe, y por su unión afectan a la generación y por su separación a la destrucción. Vale la pena creer el reporte de Aristóteles, ya que él estuvo cerca del tiempo de Leucipo y acaso tuvo acceso a sus libros. Entonces, aparte del vacío están los átomos, que tienen cada uno las características del ser parmediano. Son invisibles debido a su pequeño tamaño y son indivisibles. Se mueven en el vacío y sus configuraciones resultantes dan lugar a lo que percibimos sensorialmente. Así queda resuelto el problema del pluralismo,
que señalaba la escuela eleática, ya que mientras ellos, los eleáticos, consideraban a todo como uno, inmóvil, no creado, ilimitado, y prohibieron incluso la búsqueda de lo que no es, Leucipo postuló innumerables elementos en perpetuo movimiento, a saber los átomos, y sostuvo que la cantidad de sus formas era infinita, sobre la base de que no hay razón por la que algún átomo debería tener tal forma o tal otra, ya que él observó también que la generación y el cambio son incesantes en el mundo. Además sostuvo que el no ser existe así como el ser, y los dos son igualmente la causa de la generación de las cosas. Él supuso que la naturaleza de los átomos es compacta y llena, que se movían en el vacío, el que él llamó no ser, que existe no menos que el ser. Ahora bien, los átomos no son matemáticamente indivisibles, como dirían los pitagóricos, sino físicamente indivisibles, ya que no hay vacío en un mismo átomo, sino entre átomos. Son invisibles por su tamaño, lo que no quiere decir que todos tengan las mismas dimensiones. Leucipo no aclara si tienen peso o no, pero dice que el peso de los cuerpos visibles es producto de la unión de los átomos. Anaxágoras, Empédocles, Zenón y Meliso, cada uno a su manera, aceptaron la tesis parmenidiana de que el vacío no existe. A partir de este hecho, Meliso asume que la pluralidad es imposible y dice, recordemos, que si hubieran muchas cosas y no lo uno, entonces cada una de esas cosas debería tener las características de lo uno, o sea, homogeneidad, indivisibilidad, uniformidad y ausencia de cambio. Si bien Meliso enunció esto con la esperanza de hacer notar su falencia, vino alguien, Leucipo, y sentó las bases de su teoría justamente en esta idea, que existen muchas cosas y esas cosas se llaman átomos. Leucipo y su asociado Demócrito sostuvieron que los elementos son lo lleno y lo vacío. Lo llamaron ser y no ser respectivamente. El ser es lleno y sólido, el no ser es vacío y enrarecido. Puesto que el vacío existe no menos que el cuerpo, se sigue que el no ser existe no menos que el ser. Los dos juntos son las causas materiales de las cosas que existen. Y así como esos que hacen a la sustancia subyacente generadora de las otras cosas por sus modificaciones y postulan la expansión y la condensación como el origen de esas modificaciones, del mismo modo, estos hombres también dicen que las diferencias en los átomos son las causas de los otros seres. Ellos mantienen que estas diferencias son tres: forma, disposición y posición. El ser, ellos dicen, difiere solo en ritmo, tacto y giro, de las que ritmo es forma, tacto es disposición y giro es posición. Leucipo ofrece una intrincada explicación del origen de los mundos. Leucipo sostiene que el todo es infinito, una parte está llena y la otra vacía. Así surgen mundos innumerables y son disueltos de nuevo entre estos elementos. Los mundos se generan de la siguiente manera. Muchos cuerpos, los átomos, de todo tipo de formas se mueven por abscisión del infinito hacia el gran vacío. Se reúnen y producen un solo torbellino en el que, colisionándose entre sí y revolviéndose de todas maneras, empiezan a separarse lo similar con lo similar. Si le preguntamos a Leucipo cuáles son las causas de esa formación del torbellino de átomos, nos respondería: todo ocurre por cierta necesidad. Lo que no es una respuesta muy satisfactoria en principio. Así que Demócrito aclara que la necesidad se refiere a la resistencia y el movimiento de soplos o ráfagas de materia. Aristóteles diría que la causa del torbellino es el azar. Hay algunos que hacen al azar la causa de los cielos y los mundos, ya que al azar surgió el torbellino y su movimiento que por separación trajo al universo a su presente orden. Ya que para él todo lo que no sea una causa final ocurre al azar. Sin embargo, los atomistas se centrarían más bien en el aspecto mecánico del funcionamiento del universo. Para ellos, que algo ocurra por necesidad no es lo mismo que ocurra por el azar o por suerte o por casualidad. Nada ocurre al azar, sino que todo ocurre por una razón o necesidad. Es decir, cada cosa del mundo y cada cambio de las cosas es consecuencia de la forma y las interacciones de los átomos. Lo que podría ser un contraargumento para Anaxágoras, quien decía que la mente o nous
es la causa de la formación de los objetos en el cosmos. Además, el torbellino al que se refiere Leucipo claramente hace acordar a Anaxágoras y el primer movimiento de rotación que permitió la generación del cosmos. Y él también hablaba de hecho de las semillas innumerables, que son partículas similares a los átomos. Demócrito y Leucipo fueron los primeros en la antigüedad en postular la existencia de varios mundos coexistentes. Kirk dice que es un error considerar a los de la escuela jónica como los primeros en formular esta idea, error generado por una equivocación de Teofrasto. Giordano Bruno fue uno del Renacimiento que también creyó en la multiplicidad de mundos. Bien, seguimos con la generación de los mundos. Pero cuando su multitud previene que sigan rotando en equilibrio, los pequeños átomos van hacia el vacío circundante como expelidos, mientras que el resto se mantienen juntos y, entrelazándose, unen sus movimientos y forman una primera estructura esférica. Esta estructura se mantiene apartada como una membrana que contiene en sí misma todo tipo de cuerpos, y a medida que giran por la resistencia del centro, la membrana circundante se vuelve fina, mientras los átomos continuos siguen flotando juntos debido al contacto con el torbellino. Así la Tierra se generó. Algunos de estos cuerpos que se entrelazan forman una estructura que es al principio humedad y barro, pero a medida que giran en el torbellino se secan y se encienden para formar la sustancia de los cuerpos celestes. Aristóteles tiene un reclamo para los atomistas tempranos. Así Leucipo y Demócrito, quienes dicen que sus cuerpos primarios están siempre en movimiento en el vacío infinito, deberían especificar qué tipo de movimiento, es decir, cuál es el movimiento natural en ellos. Hay que seguir insistiendo, ¿cuál es la causa del movimiento de los átomos? O si no, seamos aún más inquisitivos que Aristóteles y preguntémosle a Leucipo cuál es el origen de los átomos y del vacío en primer lugar. ¿Acaso siempre existieron? Y por más de que siempre hayan existido, falta aclarar cuál fue la causa del primer movimiento de los átomos. Eso no lo vamos a dilucidar en este video. Otra crítica. Demócrito y la mayoría de los filósofos naturales que discuten percepción son culpables de un gran absurdo, ya que ellos representan a toda percepción como tacto. Además, Leucipo, Demócrito y Epicuro dicen que la percepción y el pensamiento surgen cuando las imágenes ingresan por afuera. Nada le ocurre a nadie sin la afectación de una imagen. De esto se deduce que los atomistas creían que la sensación es una forma de tacto y que la sensación equivale al pensamiento. Por último, digamos que no se sabe bien si Leucipo desarrolló una teoría ética, pero ciertamente hay algunas doctrinas en esta área atribuidas a Demócrito.